todo hace pensar que la mano es el plus que nos constituye como sociedad humana, digamos, una mentalidad X de un monito que tenía tendencia a aprender y a enseñar, llamado Homo sapiens, y que además tenía la mano con el pulgar en oposición y una capacidad de prehensión que no tenían otros animales, lo cual le permitía blandir un palo, después una espada, después un revólver, pero la mano está en la raíz de la existencia humana, digamos, es inexplicable lo humano sin la mano. Se podrían hacer muchas disquisiciones. Pero básicamente, para lo que nosotros sabemos que es la evaluación, sabemos que el dolor no entra, básicamente la evaluación de las discapacidades en la mano está en función de la movilidad. Entonces, vamos a hacer los 4 dedos, los colaterales, después el pulgar, y bueno, más o menos eso sería, ¿no? O sea, los 4 dedos, índice, mayor, anular y meñique, tienen 3 falanges. Yo quería dibujar hoy, a ver si me salen cómo estoy para el dibujo, pero uno puede pensar que un dedo extendido tiene una falange distal, ¿se ve así? Una falange media y una primera falange que va articulada con el primer metacarpiano. ¿Sí? Primera, segunda y tercera. ¿Sí? Entonces, cuando uno va al baremo, busca la movilidad y más o menos por cada 10 grados que se pierden de la movilidad normal de una interfalángica, uno tiene un 1% de incapacidad. Por ejemplo. Entonces, vamos a empezar por la metacarpofalángica, o sea, esta articulación. Todo el mundo sabe que esta articulación tiene 90 grados de flexión. Si plantamos acá el 0, tiene que alcanzar en la mayoría de los seres humanos 90 grados de flexión. Entonces, una primera medición que podemos hacer con cualquiera de los dos, con este vamos a tener dificultad porque tiene este semicírculo. Entonces, yo para mano recomiendo comprar en una ferretería este instrumento, que tiene acá un transportador y acá la posibilidad. ¿Quiere venir John para...? Venga para acá. Sí. Lo veo el más dispuesto, John, pero si alguien quiere ser participativo sería una gran ayuda. Entonces, todo el mundo sabe lo que son 90 grados, o un ángulo recto. Entonces, yo mido la articulación y John tiene efectivamente 90 grados. 90 grados. Deje la manito blando, John. Entonces, no llega, no, 90 grados. John es un tipo duro, o entra dentro de las variables, pero está ahí casi. Téngame esto, John, venga. Si vamos a evaluar una señorita, venga, casi siempre las mujeres tienen otro colágeno y son más laxas. ¿Viene de buen grado? Entonces, cuando nosotros vayamos a medir, deje este dedito así, la interfalángica, vamos a encontrar que ella llega fácilmente a los 90 e incluso los pasa. Debe tener 100 o 110 grados. Entonces, hay variables individuales, pero el baremo dice de 0 a 90. Entonces, en general, en el examen, siéntense por acá, sean bonitos, medimos de 10 en 10. No se vaya, John, le tomé cariño, venga para acá. Usted me pidió esta. Entonces, bueno, moraleja, es un transportador, es muy simple. La interfalángica proximal normalmente tiene un poco más, tiene de 0 a 110 grados, dice el baremo. Sí, a 100 grados. O sea que tiene que pasar los 100 grados, los 90 grados. Entonces, nosotros lo vamos a ubicar en 90 grados.
y 10 más, sería ahí. O sea, normalmente tiene que alcanzar esta movilidad. ¿Se ve? John, ¿puedes ponerlo? Mirá, si bien John no tenía los 90 grados de la metacarpofalángica, pasa los 110 grados. Entonces, ahí vamos a medir cuál es la limitación. Supongamos que John ha tenido una fractura y el máximo de flexión le queda así, entonces nosotros vamos a medir en el transportador que en vez de 100 grados tiene, qué sé yo, 80, 70 que tendrá ahí. La flexión. Empezamos de 0 y tiene que llegar a 100 grados la interfalángica, a 90 lo normal. Usted examina un dedo que empieza con 0 grados y llega en la interfalángica a 110, va a dar, cuando vaya al cálculo en el baremo, 0 grados. La interfalángica distal se mueve menos, fíjense que se mueve menos. Esta da 70 grados, esta 100 grados y esta 90 grados. ¿Sí? Un problema clásico es cuando la limitación es de la extensión. O sea, supongamos, yo logro 110, pero no la puedo extender. Es frecuente en una luxación, en una fractura, no puedo extender el dedo. En ese caso, el baremo no dice nada de limitación de la extensión, digamos. Pero siempre asumimos que partimos de 0 grados. Y si faltan 10 grados, es 1%. Si faltan 20 grados, es 2%. ¿Dónde está escrito? ¿Sí? Pero, digamos, es una especie de complemento, digamos, si mide de 0 a 70 grados la flexión de la metacarpofalángica, van a ser 2% de incapacidad. Si faltan 20 grados de extensión y el dedo quedó 20 grados flexo, vamos a considerar que es equivalente. Yo creo que eso es una cosa que se deduce y que poca gente discute. De hecho, en la superintendencia se procede así. Por lo menos en donde yo he estado, se procede de esta manera, sin discusión de nadie. Es de una lógica tan contundente y el baremo tiene esa limitación. ¿Sí? Simple, concreto. El problema del pulgar es distinto. El pulgar tiene 2 falanges, ¿no? Entonces, en el pulgar usted va a tener primer metacarpiano, primera falange, acá estaría la uña, ¿no? El pulpejo, todos entienden esto. Acá tenemos la radiocarpiana, la metacarpofalángica y la primera falange. Acá estaría la uña y acá estaría el pulgar. Acá empezaría la mano, ¿no? Entonces, en el pulgar, las articulaciones que se miden también son 3. La primera es bastante compleja, porque es también... de electricidad usted. ¿Sí? ¿Sí? Porque tiene un movimiento bastante universal. Esta. Uno puede rotar el dedo, ponerlo en oposición. Todo el mundo le raja a medir la metacarpofalángica del pulgar, porque es controversial. Sin embargo, tiene limitación frecuentemente en una risartrosis, en una fractura de Bennett, conocen la fractura marginal de Bennett, etcétera, va a producir. Después está la carpo-metacarpiana y la interfalángica. Y acá otra vez vamos a medir la interfalángica muy fácil, a ver si lo podemos tomar con la cámara. Vamos a medir ahí. ¿Sí? Esta es más complicada, digamos, pero yo voy a medir desde... Extiéndalo. Desde 0, en el caso de John hiperextiende un poquito y cuando lo vamos a flexionar, vamos a medir, en este caso, los grados. ¿Cómo?
apoyando los lados del goniómetro en cada uno, tratando de seguir el eje del hueso largo. ¿Cuánto mide? Acá está midiendo 40 grados, o sea que 0,40. Cuando uno va al pulgar sabe que la interfalángica alcanza 80 grados. 80 grados. En el caso de John llega prácticamente a los 90 grados. La metacarpofalángica, normalmente, a John le medimos 40, pero el baremo dice 60 grados como movilidad normal. Si se lo vuelvo a medir a ella, seguramente tiene 60. Tiene un colágeno, John, muy especial, fíjense que se mueve para atrás, pero... Y más difícil es la metacarpofalángica, que es esta. Entonces, la flexión es muy difícil de medir y la extensión también es difícil de medir porque, bueno, no mueva la muñeca. ¿No? Entonces, acá la complejidad es que da de flexión 15 grados y de extensión 30 grados. Pero si John mueve la mano, estamos fritos. Uno tiene que tratar de lograr este movimiento puro, que no es un movimiento de flexo-extensión, porque tiene rotación también, ¿no? Entonces, ahí no. No hay forma, si no hay hueso largo y una articulación clara con una flexo-extensión, de hacer una medición exacta. Uno puede ver lo contralateral, puede ver, pero en realidad la experiencia personal es que uno lo estima. Si ve que la movilidad es normal, anota una movilidad normal, 30-15. Pero bueno, es una articulación muy especial. Tiene extensión y tiene flexión. ¿Sí? ¿Se entiende? El baremo tiene un capítulo que es de anquilosis. Anquilosis es sin movimiento. En ese caso, el baremo evalúa la incapacidad según la posición en la que quedó anquilosado. No estamos midiendo movimientos, sino en qué posición quedó rígida esa articulación. Lógicamente, es mejor tener un dedo anquilosado en posición de tomar, ¿no?, que en una posición flexa, así, a una mano retraída. Entonces, el baremo le asigna, según el grado de deformidad, de flexión, mayor, digamos, a más flexión o a más limitación o que quede en una forma antifisiológica, más incapacidad. Lo leo para no equivocarme. Entonces, la carpometacarpiana, si está en 0, o sea que está en una posición neutra esta articulación, le da 7% de incapacidad. Si está en flexión, lógicamente va a ser más dificultad hacia la función de la mano, entonces sube a 12 grados y si la flexión es en 20 grados, la pone en 17 la incapacidad. O sea que, ojo lo que se escribe cuando se evalúa la metacarpofalángica, porque las incapacidades son altas para la metacarpofalángica. Esto es una cuestión del saber práctico que uno tiene que tener cuidado, porque cuando queda en el acta, después uno no tiene forma de modificar la incapacidad que va a fijar. Entonces uno tiene que hacer una evaluación, primero, digamos, clínica, para tratar de ver qué grado de disfunción tiene esa mano. Después tiene que medir, pero cuando mide, también tiene que tener, digamos, en paralelo, hay que tener para mí el baremo siempre al lado y abierto en la hoja que es, para ver qué estamos proyectando como incapacidad. Porque a veces lesiones leves salen con incapacidades altas o lesiones muy graves salen con incapacidades bajas. Entonces, la clínica también ayuda a ponderar
la medición. Entonces, yo ya esto lo dije, toda medición respalda mucho lo que estamos haciendo. Pero toda medición tiene, además, que evaluar que puede uno impostar, puede simular, que uno puede ver que la cosa no es tan grave, puede ver la radiografía, puede ser inexplicable la rigidez. Entonces, uno tiene que jugar con esos factores. En el caso de ver anquilosis, yo primero mido el ángulo de flexión, la primera parte que hicimos. Claro. Y después le sumo No. Por ejemplo, hablemos de los dedos de la mano menos el pulgar, anquilosis. Entonces, si usted tiene una anquilosis en 0 grados, la incapacidad que le fija, así en extensión, es relativamente alta, es de 8%. Si se va flexionando la anquilosis, va siendo más funcional, entonces baja la incapacidad a 6. Si sigue flexionando, y por ejemplo usted tiene una flexión en 100 grados, la incapacidad es alta porque no puede hacer nada con una mano que tenga la metacarpofalángica o un dedo que esté en flexión. Entonces la incapacidad llega hasta 11 grados por la metacarpofalángica. Otro tanto pasa con la interfalángica proximal. Entonces, según el grado... No, estamos hablando de anquilosis. Si tiene anquilosis no evalúa ninguna flexión ni extensión, evalúa en qué posición quedó anquilosada. Hay una bocha de operaciones, que son las artrodesis, en las que uno fija una articulación sin movilidad para evitar dolor, etcétera, etcétera. Y siempre se conocen las posiciones fisiológicas en las que la mano rígida o el pie rígido es esto sirve para un tobillo, el criterio es para todo, digamos. Si usted tiene un pie en 10 grados de flexión, usted va a poder caminar. Por supuesto, no va a poder hacer el movimiento, los pozos lo van a molestar, etcétera, etcétera, pero tiene 10 grados, con un taquito de 2 centímetros, usted camina bastante bien, salvo que sea en subida o en bajada, ahí se complica. Pero está bastante fisiológico para la marcha. Ahora, si usted tiene un pie en equino, la incapacidad es mayor, pero usted nunca va a poder apoyar el talón, le va a producir una cojera mayor, entonces es lógico que las rigideces en posiciones antifisiológicas den mayor incapacidad. No sabía si se medía también por un lado la flexión y por otro lado después la anquilosis. No. Si es anquilosis no es movilidad. O tabla de anquilosis o tabla de limitación de la movilidad. En el caso de la limitación de la movilidad tenemos el problema de las extensiones. Digamos, alguien que tenga una flexión fisiológica, pero que no logre extender, cosa que es frecuente, digamos, qué sé yo. Por ejemplo, a ver, la más frecuente de las lesiones interfalángicas distales es el mallet finger, el arrancamiento del tendón extensor. Operado o no operado suelen quedar con una limitación de la extensión. En general, si las cosas están más o menos bien, la flexión máxima se alcanza, lo que no se alcanza es la extensión, ¿no? Entonces, sería injusto darle 2% o 3% de incapacidad porque no alcanza la flexión por una fractura y no darle nada porque no alcanza la extensión. Entonces, en general, lo que hacemos todos es evaluar, digamos, la cantidad de grados perdidos, ¿no? Si se perdieron 10 grados, 1%. Si se perdieron 20 grados, no importa si en flexión o en extensión. Es una interpretación. El baremo stricto sensu dice otra cosa. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la movilidad, no hay más cosas en los dedos, digamos. O sea, rigidez y anquilosis. Dejamos para después el vidrioso tema de los colaterales. ¿Lo dejamos para después? ¿Alguien me hace acordar? Si quieren, pasamos a las amputaciones, ¿no? También lo mismo pasa con las amputaciones. Las amputaciones, lógicamente, son más, la incapacidad es mayor según el nivel. Ahí también creo yo que hay que utilizar cierto criterio,
Por ejemplo, una amputación transversal que con pérdida parcial de la falange, por ahí es menos grave que una amputación solo de partes blandas. Ahí se debate mucho, hay mucha gente que considera amputación solo cuando hay pérdida ósea. Yo creo que la pérdida de partes blandas es tan grave como la pérdida ósea, ¿no? O sea, ahí otra vez el criterio es funcional. Entonces, el baremo tiene un ítem específico de amputaciones. Entonces, la amputación de última falange del meñique es 1%, es el menos valorado. Acá va valorado por la importancia del dedo, no es lo mismo el índice que el meñique. Entonces, interfalange distal del meñique, o sea, en este nivel, pasa a 3%. Interfalángica proximal del meñique, o sea, acá, 4%. Cuando está intermedia, no dice. Sigo leyendo. Paso al anular. A nivel de la interfalángica distal del anular, la última falange del anular, 3%. Interfalángica distal del anular, 5%. Interfalángica proximal del anular, 6%. Metacarpo falángica del anular, 8%. Fíjense qué notable que la última falange del anular es 3%, pero la del mayor es 2%. Distal del mayor, 6%, proximal del mayor, 8%, metacarpo falángica del mayor, 11%. Lógicamente el índice, por la pinza fina, tiene mayor valor. El índice dice, porción falángica, última porción falángica del índice, 6%. Interfalángica distal del índice, 6%. Interfalángica proximal del índice, 9%. Interfalángica proximal del índice, 11%. Metacarpo falángica del índice, 14%. ¿El pulgar será más o menos importante? Más. Entonces, cuando pasamos al pulgar, la última porción del pulgar vale, según nuestro baremo, 8%. La interfalángica del pulgar, 15%. A nivel de la primera falange del pulgar, o sea, si la amputación en la primera falange del pulgar, la incapacidad es del 25%. Y la pérdida total del pulgar es valorada en 30%. ¿Sí? Todo es opinable, pero yo creo que hay que tener el baremo ahí y mirar la mano que uno tiene y ver, y si es lo que dice el baremo, es. Si no, se te puede volver en contra, sobre todo una cosa tan comprobable. Amputación de los 4 dedos menos el pulgar, 40%. Amputación de los 5 dedos de 40 a 60%. Acá empezamos con el 40 a 60, rangos. Y amputación de la mano, de los 5 dedos, 40, de la mano, 40 a 60%. O sea, prácticamente se considera que la pérdida de los 5 dedos es lo mismo que la pérdida de la mano. ¿Cuál es el criterio cuando uno va a discutir? Discutir con otro colega que está defendiendo su parte, si es 40 o 60. ¿Cómo? ¿Ponen un punto medio? Porque lógicamente el que va a defender al trabajador va a poner un 60, el que está defendiendo el RT o el retiro va a poner un 40. Si vale más 25. ¿Y el médico de la comisión? Imagino que debe ser el que tiene que poner.
¿Cómo hacer cuando dice amputación de los 5 dedos o de la mano de 40 a 60%? Escucho ofertas. No, hay después factores de ponderación que le dan un plus por mano hábil, que no varía tanto, pero varía. Lo que yo digo es qué hacemos cuando es de 40 a 60. Yo ya conté, creo la semana pasada, hace 15 días conté, un médico para un trámite jubilatorio, un carpintero, se amputa la mano izquierda en la muñeca, le da 40%, hipertensión 5%, reacción vivencial anormal, neurótica, qué sé yo, 5%, no alcanza el porcentaje para jubilarse. El tipo viene a hacer el trámite para jubilarse porque quiere jubilarse. Seguramente no puede seguir trabajando de carpintero sin una mano, o no quiere, o qué sé yo. La cuestión es que el tipo quiere jubilarse. Apela el trabajador a la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Central dice amputación de la mano 60%, más factores de ponderación, no hace falta evaluar ni la hipertensión ni la reacción vivencial, qué sé yo. Como son esos trámites que se reevalúan a los 3 años, por la legislación que tenemos, lo pesco yo a los 3 años y cuando yo veo que un colega mío no lo jubiló, lo considero, qué sé yo, imagínense, un canalla. Acá no debiera usar esos términos. Perdón, una persona hija de la chingada, qué sé yo, para hablar en términos mexicanos. Entonces, y le ratifico lo de Comisión Médica Central. En general, todo el mundo sabe que yo tengo una posición a favor de los derechos del trabajador, pero yo voy a dar una posición que me parece, por lo menos, fuerte. Este es un arte, este arte de la medicina, en la evaluación, en la que uno no debe buscar los extremos. Hay muchas cosas en la vida en las que uno debe buscar en los extremos. Por ejemplo, usted, señorita, que tiene cara de extremista. Hay muchas categorías o cosas en análisis en los que uno debe buscar un extremo. Si usted opera un reemplazo de cadera, busca que le quede lo mejor posible, el máximo de estabilidad, lo mejor colocado posible. No va a poner, lo dejé más o menos, se movía pero poquito. Trata de hacer el máximo. ¿Otra? ¿En que busque un extremo? No vino hoy la madre de los niños, qué sé yo, el amor a los niños. En general uno busca el máximo protección, el máximo cariño, el máximo cuidado. En cambio, acá yo me volví un poco devoto del gurú Maharaji, digamos, buscando el equilibrio, un equilibrio que tiene que ver con lo que yo observo como realidad en el marco jurídico que tengo, con el examen que tengo, etcétera, etcétera. Busco, entonces, si yo le tengo que decir si dice 40, 50, y 50. 60. Y si usted tiene que pagar la mano, bueno, no hay problema. Dentro del baremo, como decía el general Juan Domingo, el traumatólogo, dentro del baremo todo. Fuera del baremo, nada, porque te van a echar del trabajo. Te lo van a impugnar muy fácilmente. Se sienta alguien y te destruye tu examen, tu dictamen, lo que hayas firmado. ¿Vio que estaba? Mire que yo no soy peronista, pero la verdad es que el tipo tiene un montón de observaciones. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, dentro del baremo todo, fuera del baremo nada. O sea que vos no le podés dar 61 ni 39, porque en ese caso ya está. Ahora, después... yo creo que hay que ser equilibrados, juiciosos, porque juegan muchas cosas, ¿no? O sea, si vos estás de representante de la RT y tu trabajo es cuidar los intereses de la RT y te contrataron para defender los intereses de la RT, yo no soy partidario de fusilarte porque defendés los intereses de la RT, porque tu criterio de lealtad a tu empleador y de confidencialidad y estás haciendo tu trabajo. ¿Qué voy a decir? Si estás dentro del baremo, te salís del baremo y te caigo con todo. El trabajador debiera estar asesorado para pedir siempre el máximo.
¿Por qué? Porque los resarcimientos nunca llegan a compensar lo que él dice, los sufrimientos, las limitaciones futuras para poder conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo fuera el representante del trabajador, pediría el máximo. Si fuese el gerente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el gerente médico, pediría a mis médicos, que están estresados por la atracción que genera la presión de las ART y la presión de los representantes de los trabajadores, les pediría no se salgan del baremo y traten de ser lo más equilibrado posible. Y sobre todo contemplen las circunstancias especiales, digamos. O sea, si vos ves que realmente esta persona es joven, es dramática la situación, bueno, ahí siempre indubio pro operario. ¿Sí? Digamos, la base de la ley, esto no lo dijo Perón, lo dijeron los romanos, es que es preferible, si uno se equivoca cuando juzga, es preferible que un culpable quede libre que condenar a un inocente. Entonces hay un principio general del derecho que es indubio pro reo. No parece estar muy en boga en este momento, ¿no? En esta época de gatillo fácil. Pero la ley, el saber ancestral del género humano dice que si hay dudas, a favor del más débil, a favor del reo, a favor del trabajador. Entonces hay en el derecho del trabajo una categoría que es el indubio pro operario. Si usted se ampara que le dio 60 porque considera que piensa que esa incapacidad es muy gravosa para el trabajador, qué sé yo, y por eso aplicó el criterio de que ante una duda de qué incapacidad darle, 40 o 60, le dio 60 porque está operando a favor del trabajador, nadie le va a poder decir que eso es infundado, ¿no? 2000 años de derecho nos amparan, digamos, como dijo Napoleón de las pirámides. 5000 años de historia nos contemplan, en este caso, desde el derecho romano en adelante, siempre, digamos, ante la duda, que es una cosa que ocurre siempre, pro reo, pro operario. Si alguien lo quiere discutir, lo discute. Se suman. Ahí no hay criterio de capacidad restante. Si el obrero tiene una lesión en una mano y en un pie, sí hay criterio de capacidad restante. No, en la próxima no. En todo el miembro se suma. Todas las limitaciones que tengan un miembro se suman de manera directa. 2 más 3 más 5 más 4 más 3 más 9 y da lo que da. Si no mueve, no mueve. Se suma. Se discute también, se discute. Mucha gente, si da la amputación, no da la limitación. Pero ocurre que una cosa es tener una amputación en el extremo de la falange, que a lo mejor es lo de menos, pero lo más grave es la limitación de la movilidad. En mi criterio se suma. No está escrito. Entonces, mucha gente dice, ¿cuál es la lesión? Amputación. Eso incluye el combo, digamos, todo lo que traiga la amputación. No, yo sumo la amputación más las limitaciones, más llegado el caso, una de las fuentes frecuentes de consulta de reacción vivencial anormal neurótica, que es la única categoría con los que nos movemos, en distintas variantes, depresiva, es pedir un psicodiagnóstico. A ver, si alguien perdió los 4 dedos, muchachos, siempre. Si perdió la punta del menique, uno lo mira, qué sé yo, tiene trastorno del sueño, no, tiene trastorno de la sexualidad, no, ahora las mujeres me preguntan por mi dedito y me va fenómeno. Ajá, ¿y puede trabajar? Sí, puedo trabajar. ¿Toma tranquilizante? No, listo, no le pido nada. ¿Sí? Perdón, no sé si te entendí. Con respecto a las partes blandas y de hueso, que decía que una pérdida de partes blandas para mí también es amputación. ¿Pero algunos lo consideran o no? Sí, he visto muchas veces que digan, pero para mí no es una amputación, pedirle una radiografía. O sea, el criterio para considerarlo amputación es pérdida esquelética. Y para mí el criterio para considerarlo amputación es clínico, porque puede pasar que haya una amputación que pase
solo por partes blandas y que sea muy grave, porque requirió, por ejemplo, un injerto de piel grande, sin sensibilidad, etcétera, etcétera. Eso lo contempla, digamos, cada evaluador, o sea, de la comisión o todo el baremo. Bueno, eso lo expliqué la semana pasada. La comisión médica, según lo que yo interpreto de la ley, que es la última que evalúa, digamos, puede ser que venga con una evaluación hecha por la RT, por un experto, etcétera, etcétera, digamos, pero cuando se paga es porque la comisión médica dice que la incapacidad es el 10%, ¿verdad? Según yo interpreto la ley, las comisiones son de 5 miembros médicos. Estaba primero hecha para las jubilaciones por invalidez de las AFJP y en el 96 se incorpora todo el sistema de riesgo de trabajo. Al principio salían con 3 firmas, o sea que remedaba el juego que se da en las cámaras. De hecho, yo creo que estaban tratando de sustituir con alguna ventaja las cámaras judiciales del fuero laboral. Entonces yo trabajé en época en la que alguien redactaba el dictamen, entre comillas, fallo, y nos tratábamos como si fuéramos miembros de una corte y uno convencía al otro, conseguía una firma, conseguía otra firma y cuando había 3 firmas el dictamen salía. Nunca vi firma en contra, digamos, pero sí muchas veces se trababa si uno no obtenía las 3 firmas y se producían unas discusiones entre los 5 miembros de las comisiones durísimas para la interpretación de lo escrito en el baremo y todo eso. Hola, licenciada, ¿cómo le va? Ahí llegó la defensora de los laburantes. Bueno, moraleja. Eso en un determinado momento, por ahí hay dudas, pero en el proceso de salida de la crisis del 2001 que yo viví, la cantidad de trabajadores se incrementó, millones. Y también, al haber más trabajo, mejores sueldos, más posibilidades de movilidad, la gente reclamó más. Entonces hubo un aumento importante de la demanda a las comisiones médicas. Entonces lo resolvieron de manera taylorista. Entonces el argumento es, si usted con una sola firma un parte quirúrgico y le hace un reemplazo de cadera o amputa a una persona, ¿para qué necesitamos 3 firmas para que diga que le falta un dedo a esta persona y que eso es 10%? Entonces empezaron a salir dictámenes a sola firma. Muy objetable, porque por la misma razón por la que el médico que asigna incapacidades está políticamente, qué sé yo qué cosa, y tenés que hacer declaraciones juradas y porque te podés enriquecer con eso, por la misma razón es preferible que sean varias las firmas. Entonces, muy, muy problemático. Lo que se hizo fue que ahora salen con 2 firmas de los 5 miembros de la comisión. O se crearon los auxiliares, entonces firma el auxiliar y un titular. Muy objetable todo esto, porque con la misma norma se agarraron varias modalidades. Yo creo, sinceramente, que era mejor cuando las comisiones médicas eran muy jerarquizadas, o sea que se requería personas con mucha capacitación, de diversas especialidades, y se trabajaba en alguna medida en equipo. Había psiquiatras, traumatólogos, cirujanos, médicos del trabajo. Entonces, en alguna medida había una mirada no disciplinaria, pero sí interespecialistas. Eso es también, como ve, criterio, parte de las potestades que le da la ley por un lado y la gerencia de la ley por otra. ¿Sí? ¿Seguimos con los dedos? Bueno, hay un punto que yo creo que ya no está en el baremo en la parte de movilidad articular, sino que está en neurología. Tengo que buscar acá en mi libro. Bueno, estoy muy desconforme de la clase, ¿eh? La parte de neurología, acá la tengo. Entonces, la neurología evalúa 2 cosas: la sensibilidad
con un criterio S1, S2, S3, S4, S5, y la motricidad, si hay parálisis, o sea que no entraría dentro de los dedos, M1, M2, M3, M5. Entonces, en el caso de los dedos, acá tenemos un primer problema, porque la sensibilidad se clasifica en este sistema de S1, S2, S3 en incapacidad sensitiva, S5, 20% de incapacidad sensitiva, 40% de incapacidad sensitiva, 60% de incapacidad sensitiva, 80% de incapacidad sensitiva. O sea que usted a la incapacidad de un colateral le tiene que agregar qué S tiene. Entonces le va a dar 80, 20, 40, según la S que le ponga. Yo, en mi experiencia, cuando un colateral está cortado y tiene 0 sensibilidad. O sea que yo usé poco, en este caso, la clasificación S. ¿Se entiende eso? Cuando uno va a ver qué incapacidad le asigna, acá hay una piedra del escándalo, porque dice, a ver, en mi opinión este es el primer colateral. ¿Sí? Este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, o podríamos decir colateral radial o colateral cubital. ¿Sí? Entonces, el baremo dice, primer colateral radial, este, sin sensibilidad acá, porque se cortó de un tajito este colateral. Entonces, nosotros vamos a tener 5% de incapacidad. Sigue primer colateral cubital, 7%. Tiene lógica porque la parte interna del pulgar es más útil, la sensibilidad de ahí que el lado radial. Después sigue segundo colateral radial, 7%. Es también consistente porque digamos, es la parte en la que uno más. Y de ahí salta al cuarto colateral cubital. Entonces ahí viene una interpretación, porque algunos piensan que el cuarto colateral cubital sería el del anular. No, es el del índice. En mi opinión está claro que el cuarto cuenta 1, 2, 3, 4, no cuarto dedo. Mucha gente lo interpreta como el colateral cubital del cuarto dedo. Ahora yo pregunto, ¿por qué el colateral cubital del cuarto dedo valdría 7 y el resto 3%? En realidad el del índice sí tiene sentido que valga 7%, pero el cuarto sería el colateral del índice. Entonces, un colateral completo, sin S, vale 5, 7, 7, 7 y 3. Discutible si el cuarto colateral, el colateral cubital del cuarto dedo es el que se menciona en el baremo. En mi opinión, no. Por supuesto, si uno ve que tiene algo de sensibilidad, tiene que utilizar el criterio S1, S2, S3, S4 y sacar el 40% de 7. Supongamos que uno dice que tiene lesionado el colateral, el segundo radial, que es 7%, pero uno le asigna un S4, o sea que tiene casi la sensibilidad, pero entonces le da un 20%, 2 por 7, 14, 1,4% de incapacidad. Mucha gente juega con eso para poder hacer lo que le parece correcto, sea lo que sea que le parezca correcto y por qué le parece correcto. Así que la evaluación de las lesiones de los colaterales es una piedra del escándalo bastante frecuente en nuestras discusiones. Yo no liquidé la conversación esa de qué hacemos, digamos, qué es lo justo en todo esto.
Pero en general, si es una lesión cortante y no está reoperada, no está operada con microcirugía, no está, en general las lesiones son completas. A ver, voy a hacer una disquisición acá. Si esto es un nervio, ustedes saben que tiene millones de axones adentro, ¿sí? Las lesiones pueden ser de tres tipos. Pueden ser, por ejemplo, contusión, y hay insensibilidad por un knockout neuronal. O sea, los axones que tienen que transmitir no transmiten, pero el nervio y los axones anatómicamente están indemnes. A esto le llamamos neuropraxia, o knockout neuronal. Puede pasar que estén cortados uno o más axones, entonces usted tiene, el nervio tiene continuidad, pero los axones no, los axones tienen un hematoma ahí que interrumpe la conducción. En este caso sería una axonotmesis, o sea que los axones son los que están cortados. Normalmente, ustedes saben que los axones crecen. ¿Cuánto crecen? 1 milímetro por día. Entonces, si este axón va a crecer, tiene que embocar en la vaina y va a crecer 1 milímetro por día. Entonces, en general lo que pasa en las axonomesis es que algunos axones vuelven a crecer y la sensibilidad va avanzando, o el síndrome de Tinel, al percutirlo, va avanzando a 1 milímetro por día. Si eso es en el cubital, usted va a ver cómo avanza, y avanza 1 centímetro en 10 días, 10 centímetros en 100 días. Cuando llegue el axón va a encontrar en la musculatura que tiene que inervar una gran atrofia, pero la sensibilidad se puede recuperar parcialmente. En general, en las axonomesis la recuperación siempre es parcial. Algunos axones encuentran el camino y otros hacen un bollito y hacen un neuroma. Siempre vamos a encontrar un neuroma en una lesión completa de un axón. Y la otra cosa que puede pasar es que el nervio directamente esté cortado en dos, entonces todos los axones están cortados, y cuando se corta el nervio le llamamos neurotmesis. Esto, en general, acá se va a hacer un hematoma y un bollo, salvo que usted lo suture fascículo por fascículo y trate de dejar lo más aferentado posible los axones para que encuentren por lo menos algunos de ellos el caminito y se reincorporen. Esto dependerá de si hay cirugía o no. Entonces, las lesiones de los nervios pueden ser de tres tipos. Ahora, el knockout neuronal puede durar 20 días. Y si no hay una rehabilitación consistente, a los 20 días los músculos pueden estar atrofiados y la consecuencia puede ser importante. No hace falta que esté cortado el nervio para que haya una lesión neurológica grave, porque, por ejemplo, si hay en la parte motriz, si hay un antagonista muy requiriente, digamos, se produce una deformidad porque no se produce el juego agonista-antagonista entre los músculos y se produce una deformación, en flexión o en extensión o en lo que sea. Entonces, sí, la electromiografía es sine qua non. Y es difícil conseguir buena electromiografía. Y la electromiografía debe ser acompañada por un examen neurológico del que informa, que en general es un neurólogo el que hace el estudio. Entonces usted mata a 2 pájaros de un tiro, pide interconsulta con médico neurólogo, electromiografía, y le pide que lo haga al mismo tipo. Entonces, los buenos electromiografistas te informan el examen neurológico, electromiografía tal cosa, conclusiones. ¿Sí? No hay electromiografista puro. Si el tipo no es neurólogo, no lo va a poder interpretar el estudio que está haciendo. En el caso de los primeros casos donde es solamente por lesión, no importa. Uno lo evalúa en un tiempo tal día, y a lo mejor después, no sé, la junta médica es mucho más adelante, donde puede haber una variación.
Y el electromiograma se aconseja pedirlo después del día 20, en el día 30, una cosa así. Digamos. Entonces ahí es bastante binario el electromiograma, conduce o no conduce. No le, ¿entiende? Más que nada, digamos, a lo mejor para ayudar, para ver si hay un neuroma, para ver si está separados los cabos del nervio por una herida cortante, es la clínica y una ecografía, una cosa así, digamos, para verlo. Pero la clínica, me parece que la clínica, la historia de la lesión es fundamental. Dedos. Se aburren como ostras, Dios mío. Tengo que replantear esta clase y hacerla como taller y que todos estén midiéndose. Comprar Dios sabe que traté de comprar una media docena de esto para hacer tipo taller y el ferretero me falló. Me pasé ayer a la mañana y me dijo que me los trae el sábado. Así que para la próxima traemos unos de estos y jugamos. ¿Preguntas? ¿Es claro o se aburren y no quieren saber más nada con esto? Bueno, lo que sigue, siguiendo, digamos, que se mueve es la muñeca, ¿no? ¿Qué movimientos tiene la muñeca? Flexión y extensión. Desviación cubital y desviación radial. Desviación cubital y desviación radial. No más. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Acá por ahí nos va mejor este. Vamos, John. Entonces, para la flexión, ustedes fíjense que yo pongo esta rama siguiendo el antebrazo y esta rama siguiendo el eje de los huesos del carpo, ¿no? De los huesos largos del carpo. Uy. Para extensión, otro tanto, digamos. Acá, póngase así. Me gustaría que utilicemos este eje y este eje. Digamos, acá el vértice estaría acá, entonces ahí y ahí. Entonces yo voy y mido. Y usted se fija en el lugar donde está, el lugar donde usted piensa que se produce el centro del movimiento. O sea que es medio relativo. Siempre es lo que usted piensa. Siempre es lo que usted piensa. El movimiento de circunducción de la mano no entra. Después, la desviación cubital y radial se mide también, digamos. A ver, pon la mano. Entonces, usted va a ver un eje que es el del antebrazo y otro eje que yo calculo que tiene que ser el del dedo medio. Y lo mismo para el otro lado. Y el centro, o sea, donde usted pone el centro del goniómetro, es donde usted ve que se está moviendo. Yo creo que veo perfectamente que es ahí. A ver, y en el caso de que se mueva así, lo veo perfectamente que es ahí. Más o menos. ¿Se comprende? Sí. Entonces, ¿qué dice el baremo? Volvemos a la parte de traumatología. La muñeca le da a la extensión 60 grados y a la flexión 70 grados como valores máximos. ¿Sí? Y va dando también cada 10 grados un punto de incapacidad. Como cada 10 grados da un punto de capacidad, casi todos medimos de 10 en 10. De vez en cuando aparece uno que mide 14 grados, 15 grados, pero en general todos lo miramos y parece más papista que el Papa, digamos. Utilizamos esa escala de 10 en 10. La desviación radial es de 20 grados y la desviación cubital de 30 grados. Y también va de 10 en 10. La movilidad fisiológica es 0% de incapacidad y después va disminuyendo cada 10 grados un 1%. ¿Es así? Sí.
Acá hay deslizado un error en el baremo. Dice desde 0 grados. 0 grado, 3%. 10 por, no, esto es... Fíjense. Si mueve 0 grados, 3%. 10%, 2. 20%, 1. Si alcanza los 30 grados, ceros. O sea que cada 10 grados, un punto de incapacidad. La muñeca también tiene un cuadro de anquilosis y se repite lo que habíamos dicho para los dedos. Cuanto más antifisiológico, el grado en la que está rígida la muñeca, mayor incapacidad generará. Y se evalúan los tres movimientos, ¿no? Va de suyo que si tiene una rigidez en flexión, no le vamos a dar la que tiene en extensión. Y si tiene una rigidez en cubital, no le vamos a dar la rigidez radial. O sea que siempre se va a evaluar dos dimensiones, ¿no? Entonces, la rigidez, por ejemplo, en 0 grados de flexión o de extensión es 18% de incapacidad. Una muñeca que quede rígida ahí, no vaya ni para arriba ni para abajo, es 18% de incapacidad. Fíjense, si aumenta la flexión a 10 grados, en la medida que aumenta la flexión es menos funcional la mano, porque es más difícil agarrar así. Entonces, 10 grados 23, 20 grados 28, va aumentando según la flexión. Una mano que quede rígida en 70 grados es prácticamente inútil y da una incapacidad del 54%. ¿Sí? Casi como una amputación. No es así en la extensión, porque arrancamos de 0 a 18, pero si la mano está así, un poquito flexa en extensión, es mejor para agarrar. Si usted me tira una naranja, yo así la agarro. Si la veo así, no la puedo agarrar. ¿Sí? Es una cosa que se da, no sé si todos son casados, pero a veces vos le decís a la mujer, ¿me alcanzás la plancha? Y ¡fua! Te tiran con la plancha, entonces vos así, la agarrás, es mejor agacharse. Bueno, pero en la extensión, fíjate que llega, si usted tiene que operar a alguien y fijarle la muñeca, cosa que pasa, lo ideal es 30 grados. Entonces en 30 grados es 15% de incapacidad. No es que no tenga incapacidad, pero va... En la medida que la va poniendo en la posición más fisiológica, va disminuyendo la incapacidad hasta 15% y después empieza a subir. Si ya la tiene así, empieza a subir de 15 a 23 con 40, 41 si tiene 50 y 54 si tiene la mano en 60 grados, digamos, no sirve para mucho, ¿eh? O sea que el tema de las rigideces en la muñeca tiene cierta importancia. Fíjense la entidad en porcentaje de incapacidad que le da el baremo. Acá es interesante porque el baremo hace una cosa de combinación. Si la desviación radial es de 20 grados, le da 54%. Yo interpreto que acá nadie le va a dar 54 más 54, es el total. Tal y como está redactado, yo interpreto, que no se suma 54% más 54%. Claro, son combinatorias, digamos, pero si vos tenés el máximo de desviación radial o el máximo de desviación cubital, de la rigidez te da el 54%. Entonces, si la desviación radial o cubital es 0, te da 18%, pero yo creo que no es 18 más 18 que ya teníamos, es el mismo 18. Como interpreté que el cuarto cubital no era este, sino este, ahora interpreto que son sumatorias. Así que la lectura atenta y crítica de lo que escribe el baremo y su interpretación, en este caso sería como una exégesis lo que yo estoy haciendo. ¿Conocen lo que quiere decir la palabra exégeta? Juan Domingo Perón sabía perfectamente qué quería decir exégeta. Exégeta es el que explica la Biblia.
Y yo vengo a hacer una exégeta del baremo y de Perón. ¿Está claro? Bueno, por lo menos un chiste. No mucho, parezco Forrest Gump haciendo estas cosas, pero ustedes se lo buscaron. Por lo menos John me lo pidió y ustedes nos dijeron que no. Entonces, culpa de John. Escuchame de John William Cook. Hablando de, bueno, el asunto, ¿te llamás John por John William Cook? No, ¿no? Ah, bueno. Es así, el peronismo todo lo invade. La última vez que estuve en este aula fue porque inauguraron un busto de Carrillo. Acá a la vuelta. Bueno, sigo. No mucho más para la muñeca. Paramos y hacemos una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Muñeca? ¿Pasamos al codo? Bueno, tenemos entonces movilidad de los dedos, movilidad de la muñeca. Pasamos, voy para atrás en el libro, es desastrosa mi clase, mirá vos. Al codo. El baremo en el codo es la piedra del escándalo. Pero nunca nadie sabe si se empieza acá, se empieza acá. Y entra el otro movimiento que uno podría decir que es de la mano, pero en realidad es del codo, que es la pronosupinación. Supinación, todos se acuerdan que es suplicar, y pronación. Luciana, mi ángel protector, ¿qué pasa? Nada, bien. ¿Café? ¿Y seguimos con la pronosupinación?